Hola, este es un podcast de la Iglesia Evangélica Revive. Si Jesús en esta mañana paseara por aquí, e hiciese lo que ese hermano hizo con Alan, y pusiese sus manos en tus hombros, te viese a los ojos y te dijese: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué le dirías? Porque Él lo puede todo. Si cada uno de nosotros en esta mañana nos pudiésemos poner en pie y decir: esta es mi montaña, y todos la tenemos. Esta es mi enfermedad. Esta es mi circunstancia. Y es que Jesús está paseando por aquí en esta mañana. No es nuestra imaginación. Es la presencia del Espíritu de Dios que sigue aleteando como en Génesis 1. Donde hay caos, donde hay abismo, donde hay confusión, el Espíritu de Dios está incubando algo. Yo no sé si era mejor en esta mañana estar en silencio, no decir nada y que el Espíritu de Dios haga su obra. No quiero estropear nada de lo que ya Dios nos está diciendo, ¿no? Hasta ni siquiera me atrevo a contar un chiste malo en esta mañana. Fijaos. El capítulo 7 del domingo pasado termina de la siguiente forma, los versículos 28 y 29. Cuando Jesús acabó de hablar, la gente estaba admirada de cómo les enseñaba, porque lo hacía con plena autoridad y no como sus maestros de la ley. Jesús y su autoridad divina. Porque lo que vamos a ver en esta mañana es a un hombre, Jesús de Nazaret, nacido de una mujer, que estaba demostrando con su vida, con sus enseñanzas y con sus milagros, que era mucho más que un hombre. Tenía autoridad divina porque Él es Dios. La autoridad bíblica de la que tanto se habla hoy, y a veces desde los púlpitos queriendo ejercer autoridad sobre los que están en los asientos y diciendo: yo soy la autoridad, sométete a la autoridad, los ancianos tienen la autoridad. La autoridad bíblica no tiene nada que ver con el mando, sino con el servicio. La prenda más importante de un pastor es la toalla. Hasta que no se la ciñe y lava los pies, no hay autoridad. Y yo aún estoy muy lejos de eso. Aún no compré ni la toalla todavía. Estudiar la Biblia te da conocimiento, pero vivir la Biblia te da autoridad. Si quieres un bosquejo en esta mañana de este capítulo 8 de Mateo, yo lo resumí así. Versículos 1 al 17, autoridad sobre la enfermedad. Y ese va a ser la base del mensaje hoy. Versículos 18 a 20, autoridad sobre las posesiones materiales. Versículos 21 y 22, autoridad sobre la familia. Versículos 23 a 27, autoridad sobre la naturaleza, nos lo recordaba Alan. Y los últimos versículos, también Alan nos decía, autoridad sobre el mundo espiritual, sobre los demonios. Y en todos estos aspectos de la vida
Jesús de Nazaret dice: yo tengo autoridad. No solamente lo dice, sino que lo demuestra. Y por eso aquellos que les escuchaban dice: este hombre no habla como los demás. Este hombre cuando habla no hay hipocresía en sus palabras. Es un hombre que vive lo que predica, es un hombre que su palabra tiene autoridad en sí misma porque es diferente a nuestros maestros. Y vamos a empezar a leer Mateo 8, pero desde el versículo 18. Vamos a leer todo el capítulo, pero poco a poco. Y como vamos a dejar el final del tema de la enfermedad, y eso está al principio, pues lo vamos a dejar para el final. Entonces, Mateo 8, 18 dice, y los versículos que voy a leer en esta mañana están en la versión Dios habla hoy. Siempre que puedo intento en cada mensaje leer de una versión diferente de la Biblia. ¿Sí? Y os animo a hacerlo también en vuestras casas, para percibir la riqueza que tiene la palabra de Dios, porque no hay ninguna traducción perfecta de la Biblia. Hay traducciones perfectibles, ¿sí?, que se pueden hacer mejor, y todas nos ayudan a comprender el texto bíblico. Mateo 8, 18. Jesús, viéndose rodeado por la multitud, ordenó pasar a la otra orilla del lago. Se le acercó entonces un maestro de la ley que le dijo: Maestro, deseo seguirte a donde quiera que vayas. Jesús le contestó: las zorras tienen cuevas y las aves nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y aquí está hablando Jesús sobre esa autoridad que tiene sobre las posesiones. Jesús está mostrando su humildad, porque él no fue un líder que se enriqueció a costa de sus seguidores, como hay muchos hoy que lo hacen. En el nombre de Jesús, dame tu dinero. Esa no fue la expresión, ni la vida, ni el ministerio de Jesús. Y Jesús no vivió pobre, vivió humilde, desde que nació hasta que se fue. Él era tan rico que era capaz de vivir humilde. No necesitaba depender de las posesiones materiales. Y es por eso que le está diciendo a aquel seguidor: mira, hasta los animales tienen guaridas, tienen nidos, tienen sus casitas, pero yo, que soy Dios mismo y que he venido a este mundo, no tengo ni siquiera un lugar fijo donde dormir. ¿Es eso lo que quieres para ti? ¿Cuáles son tus prioridades en la vida? Tiene autoridad sobre las posesiones. Pero ahora viene el versículo 21 y dice: otro, que era uno de sus discípulos, le dijo: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le contestó: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿No suena un poco fuerte esto? Es la autoridad sobre la familia. Nos está hablando de las prioridades. Era importante en esta época esperar a que tu padre muriese para hacerse cargo del entierro. Lo que estaba diciendo este hombre era: cuando mi padre fallezca, cuando sea dentro de unos años, y cuando me haga cargo de dejar todo eso bien, entonces voy a seguirte y voy a tener más tiempo, etcétera, etcétera. Y Jesús le dice: mira, tienes que poner prioridades en tu vida. Primero es el reino de Dios y su justicia. Y ahí está diciendo que los muertos espirituales entierren a sus muertos espirituales. Si Dios te ha llamado, si Dios te ha salvado, tiene una misión para ti, tiene un propósito en tu vida. Y la prioridad no es tu Padre terrenal, es tu Padre celestial. Es como cuando Jesús dice: si alguno no aborrece a su padre y a su madre, no puede ser mi discípulo. No está diciendo: tienes que odiar a tus padres, tienes que dejar a tu familia y venir a esta religión, como hacen muchas sectas, que lo que hacen es un lavado de cerebro a la persona que les sigue, intentando que deje todas sus amistades,
toda su familia, meterlo en un grupo cerrado y que solo viva para eso. Eso no es lo que Dios quiere. Cuando Dios dice que que aborrezcamos a nuestra familia, es una palabra que significa poner en segundo lugar. Porque ¿qué pasa cuando Dios tiene un plan para tu vida, quiere que tu vida cambie, tiene una misión para tu vida y tus padres que no son cristianos o tus familiares que no son cristianos te llevan la contraria y te hacen la vida difícil? ¿Qué pasa en ese momento? ¿A quién voy a obedecer? Es difícil, ¿verdad? Y eso es de lo que está hablando Jesús, autoridad sobre la familia. Seguimos el versículo 23. Jesús subió a la barca y sus discípulos le acompañaron. De pronto se desató sobre el lago una tempestad tan fuerte que las olas cubrían la barca. Pero Jesús se había dormido. Sus discípulos fueron a despertarle diciendo: «Señor, sálvanos, nos estamos hundiendo». Él les contestó: «¿Por qué tanto miedo? ¡Qué poca es vuestra fe!». Dicho esto, se levantó, dio una orden al viento y al mar, y todo quedó completamente en calma chicha, como dicen los marinos. Ellos, asombrados, se preguntaban: ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? ¿Tú has visto alguna vez en medio de una tempestad o algún vídeo en YouTube o algún vídeo viral de estos que en medio de una tempestad en el mar alguien se sube allí o se pone en la proa del barco y dice: «¡Silencio!»? ¿Te lo imaginas? Eso es imposible. Nadie tiene autoridad sobre la naturaleza, pero Jesús sí, y no lo hizo una sola vez. Y el mar en la Biblia es el símbolo del caos. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el mar es el símbolo de todo lo que está desordenado. El miedo al mar, no conocían el mar. Y por eso en el Nuevo Testamento encuentras a Jesús caminando sobre el mar. Lo que para nosotros nos hunde, para Jesús está debajo de sus pies, porque Él tiene autoridad. Y yo me siento hundir y me siento que me ahogo, y Jesús dice: tranquilo, mira dónde está el mar. Aquí está el mar, bajo mis pies, porque yo lo creé y yo ordeno. Es tremendo la autoridad de Jesús. Si hoy pudieses ver a una persona que hiciese eso, automáticamente diríamos: este hombre no puede ser humano. Y Jesús demostró esto muchas veces con muchos de sus milagros. Por eso tenemos los evangelios, queridos hermanos. Por eso estamos estudiando este escrito que un testigo ocular llamado Mateo escribió. Porque él dice: mirad, mis hermanos judíos, todas las profecías del Antiguo Testamento se están cumpliendo, ¿no veis? Mira esta de Isaías y mira esta del otro lado. Se están cumpliendo en Jesús de Nazaret, ¿no lo veis? Mira los milagros, mira esto y esto y lo otro. Y al final, cuando ya ven a Jesús que resucita, ¿cómo no vas a escribir un libro para decírselo a las generaciones que vienen? Un día vino un hombre a este mundo que demostró ser hijo de Dios y venció a la muerte. El que quiera creerlo, que lo crea. Que lo sepa, ¿verdad? Me recordaba esa frase que dijo Alan también aquí, que siempre a veces habla de eso, ¿no? Y dice: no es que crea, es que lo sé. Porque nosotros no tenemos una esperanza como una palabra definida en el diccionario de ojalá fuera cierto que Jesús fuese así. No, es que la esperanza viva que tenemos los cristianos es una certeza absoluta, es una verdad absoluta que se funda sobre la muerte y la resurrección de Cristo. Y si no lo quiero creer, es mi problema, pero eso no va a hacer que la verdad cambie. Autoridad sobre la naturaleza, porque Él es el creador. Seguimos, versículo 28. Cuando Jesús llegó a la otra orilla del lago, a la tierra de Gadara, salieron dos endemoniados de entre las tumbas y se acercaron a Él. Eran tan feroces que nadie podía pasar por aquel camino.
y se pusieron a gritar: «No te metas con nosotros, Jesús, Hijo de Dios. ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo?». A cierta distancia estaba comiendo una gran piara de cerdos y los demonios rogaron a Jesús: «Si nos expulsas, déjanos entrar en aquellos cerdos». «Id», dijo Jesús. Los demonios salieron de los hombres y entraron en los cerdos, y al momento todos los cerdos se echaron a correr pendiente abajo hasta el lago y se ahogaron. Los que cuidaban de los cerdos salieron huyendo, y al llegar al pueblo contaron lo sucedido, todo lo que había pasado con los endemoniados. Entonces salieron los del pueblo al encuentro de Jesús, y al verle se postraron y le adoraron. Dice así, dice: «Vete de aquí. Estás estropeando nuestra profesión. Vete de aquí». Como los fariseos, en vez de ver el milagro, es que... Bueno, algunos dicen que ese era terreno gentil, porque los judíos nunca trabajarían apacentando cerdos, que era algo inmundo y algo prohibido en un sentido también. Así que Jesús está demostrando que tiene autoridad ¿sobre qué? ¿Crees en los demonios? No importa si crees o no crees. Son reales. Personas que están poseídas por el diablo. Personas que tienen una fuerza sobrehumana, como muchos hombres juntos en uno. Y entonces aquí ven a Jesús que se acerca y aquellos demonios le piden permiso a un hombre. ¿Tú has visto alguna vez a un demonio pedir permiso? No, el demonio se posesiona y ordena y toma control de su mente o de sus facultades o usa sus cuerdas vocales para hablar, etcétera, etcétera, lo que pasa con el espiritismo o con los médiums o lo que sea. Sin embargo, aquí encuentras como a los demonios bajando la cabeza, metiendo su rabo entre las piernas, por decir así, y diciendo: «A ti te conocemos. Tú no eres humano solamente». Fíjate cómo los demonios saben que tienen un juicio, que están condenados, y entonces dijeron: «Espera», vieron el reloj y dijeron: «No, no es el momento todavía, aún nos queda tiempo para hacer daño en este mundo». Y fíjate, los demonios necesitan cuerpos humanos. Es todo un mundo este, el de la angelología, y de la demonología. Y entonces se meten en los cerdos, y los cerdos se caen todos por aquel barranco, y se mueren todos, menos los demonios, claro. ¿Dónde fueron los demonios cuando salieron de los cerdos? No sabemos. Lo que está claro es que esto nos muestra el futuro de aquellos demonios. Que un día, en ese gran abismo del lago de fuego, allí van a ser echados y para siempre quedarán allí. Junto con todos aquellos que rechazan la obra de Cristo. Qué tremendo pensar esto. Autoridad de Jesús sobre los demonios, porque Él es Dios. Y ahora nos vamos al comienzo del capítulo. Un tema que en unos minutos no podemos abarcarlo, ni siquiera dar principios generales, y es el tema de la enfermedad. Y vamos a ver cómo Jesús tiene autoridad sobre la enfermedad. Versículo 1. Cuando Jesús bajó del monte le seguía mucha gente. En esto se le acercó un hombre enfermo de lepra que se puso de rodillas delante de él y le dijo: «Señor, si quieres, puedes limpiarme de mi enfermedad». Jesús lo tocó con la mano y dijo: «Quiero, queda limpio». Al momento el leproso quedó limpio de su enfermedad. Jesús añadió: «Mira, no se lo digas a nadie, pero ve, preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda ordenada por Moisés. Así sabrán todos que ya estás limpio de tu enfermedad».
y aquel hombre lleno de lepra es sanado. Y Jesús demuestra que tiene autoridad sobre la lepra. Hace unos 40 años más o menos que la lepra ya es curable. Pero a veces lo vemos como una enfermedad muy antigua. Tú sabes que hay unos 200.000 casos al año de personas a las que se les diagnostica lepra. Y la lepra no es solamente unos granitos en la piel. Tenemos algún médico aquí entre nosotros también. Y podría explicarnos lo que son esas úlceras y esas llagas y esos sangrados en el cuerpo y esa bacteria que se encarga de estropear los nervios del cuerpo y producir una serie de enfermedades. No era nada fácil hace 2000 años tener lepra. ¿Sabéis qué tenía que hacer un leproso? Primero, vivir fuera de la ciudad, solo. Segundo, tenía que tener su ropa toda rota, su cabeza completamente despeinada y sin tapar. Y cada vez que se acercaba a alguien tenía que decir: ¡cuidado! ¡Inmundo! ¡Inmundo! O a veces llevaba unas campanillas también, como para decir: ¡cuidado, que soy un inmundo! ¿Tú sabes lo que sentía una persona así? Físicamente enfermo, con dolores. Psicológicamente una persona tocada, lejos de su familia. Espiritualmente no podía ir a la sinagoga, nadie se podía acercar a él. Y te encuentras que en medio de todo esto y en medio de aquella gente había un leproso. Yo no sé cómo se acercó a Jesús, pero dice que baja del monte, le seguía mucha gente y entonces un leproso se acerca a Jesús. No podían acercarse un leproso a nadie. Pero hay una diferencia en este hombre. ¿Qué tenía? Tenía fe. Este hombre había escuchado algo de Jesús de Nazaret, de que él curaba enfermedades. Y se acerca y entonces se pone de rodillas y ¿sabéis qué le dice? Señor, si tú quieres, puedes. Y Jesús le tocó al leproso, porque Jesús no se iba a contagiar. Le tocó y le dijo: sí quiero. Sí quiero, pero no para casarse, ¿eh? Como van a hacer Marcos y Ruth dentro de 2 semanas. Van a decir un sí quiero, sino que es un sí quiero de claro que quiero. Ahora, sí, un día Jesús va a decir un sí quiero. ¿Sabes cuándo? Cuando estemos en las bodas del Cordero y estés tú y yo y toda la iglesia allí como la esposa, y Jesús delante de su Padre dirá: sí quiero, porque por esta mujer morí, por esta esposa viví, por esta esposa hice milagros, por ella sufrí la cruz, por ella resucité. Es un misterio todo esto, queridos hermanos, pero lo que nos espera en el cielo. Ahora fíjate cuánto tiempo llevaría este hombre con lepra sin una mano amiga. ¿Cuánto tiempo sin tocar a una persona? Y siente la mano de Jesús y dice: quiero. Y la lepra desaparece. El milagro se produce. Y ahora el hombre tenía que cumplir con las leyes sanitarias y levíticas y acercarse al sacerdote, porque hacía también una función de médico, y entonces el sacerdote vería efectivamente que se le había ido la enfermedad, él haría un sacrificio de gratitud y ya lo declararía limpio. Pero aquí encontramos algo interesante. Jesús, Dios, sana cuando quiere, no cuando yo quiero. Qué triste. Qué triste, porque nos gustaría, Y a veces escuchas personas: en el nombre de Jesús yo te sano. Vamos a ver, ¿Dios sana hoy? Sí que sana. ¿Tiene poder para sanar hoy? Tiene el mismo poder, pero sana cuando Él quiere, no cuando yo quiero. Conocemos casos de personas como
el cantante de Sal 150 que se pasó, no sé si era Tony la última vez que nos habló de él aquí, cuántas horas o de noche orando por aquel niño suyo, su hijo que había fallecido en una piscina, un niño pequeño, y dijo, si Jesús puede, yo voy a orar para que le resucite. ¿Podía haber hecho un milagro Dios? Sí, podía haber hecho un milagro tremendo y la gente diría, pero ¿cómo? No puede ser, es imposible. Y darían testimonio del poder de Dios. Pero Jesús no quiso. ¿O no podía haber sanado a Mateo, nuestro querido hijo de la iglesia? ¿Cuántas lágrimas, cuántas oraciones? Señor, tú puedes quitar el cáncer de este niño. Pero Dios no quiso. Y así podríamos seguir. Y yo tengo esto, y tú tienes aquello, y el otro tiene aquello, y el otro tiene... Y hemos visto milagros aquí. Vemos la vida de Rubén y decimos, es un milagro, es un milagro. Y los que conocemos también lo que pasó con Alana en su momento, fue un milagro. Al borde de la muerte, un estadio antes de lo último. Y Dios la sana. Pero hay personas aquí que habéis sufrido terriblemente, cosas terribles en vuestras vidas, y Dios no ha respondido así. Y no fue porque os faltó la fe. Fue porque Dios no quiso. Y no porque sea malo, ni porque sea cruel, sino porque Él tiene un plan superior que nosotros no podemos comprender. Es como si le quieres explicar un logaritmo matemático a un bebé. Te va a ver con cara rara y va a seguir llorando. Tal vez si Dios nos explicase el porqué de esta muerte, el porqué de esta enfermedad, pondríamos la cara de un bebé y diríamos, no podemos comprender. Y lo más difícil es aceptar. Aceptar. ¿Por qué a mí? ¿Por qué pasa esto? Dios sana cuando Él quiere, pero aquí también encontramos una lección espiritual sobre la sanidad espiritual. Jesús no espera que estés limpio para tocarte. A Jesús no le importa si tienes lepra, si tienes suciedad, porque es al revés. Primero Jesús va a tocar tu vida y luego vas a estar limpio. Lo que tienes es que dar un paso de fe. Si en esta mañana o cuando estás escuchando este mensaje te das cuenta, porque Dios te está hablando, de que hay suciedad en tu vida espiritual, hay pecado en tu vida, tienes que acercarte a Jesús. A pesar de lo que digan los demás, los de la multitud, y acercarte a Jesús y dar un paso y decir, Señor, necesito que me transformes, que me limpies, que me perdones. Y Dios te quita la lepra del pecado y te hace una nueva criatura. Te limpiará y todos lo sabrán. Seguimos, Mateo 8, versículo 5. Al entrar en Cafarnaún, un centurión romano se le acercó para hacerle un ruego. Le dijo, Señor, mi asistente está en casa enfermo, paralítico, sufriendo terribles dolores. Jesús le respondió, iré a sanarlo. Señor, le contestó el centurión, yo no merezco que entres en mi casa. Basta que des la orden y mi asistente quedará sanado. Porque yo mismo estoy bajo órdenes superiores y a la vez tengo soldados bajo mi mando. Cuando a uno de ellos le digo que vaya, va. Cuando a otro le digo que venga, viene, y cuando ordeno a mi criado que haga algo, lo hace. Al oír esto, Jesús se quedó admirado y dijo a los que le seguían, os aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe como este hombre. Y os digo que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, los que deberían estar en el reino serán arrojados a la oscuridad de fuera. Allí llorarán y les rechinarán los dientes. Luego Jesús dijo al centurión, vete a tu casa y que se haga tal como has creído. Y en aquel mismo momento el criado quedó sanado.
Jesús no tiene solamente autoridad sobre la lepra. Jesús tiene autoridad sobre la parálisis. Un hombre con grandes dolores, paralítico, y entonces viene allí otra persona inesperada. Primero un leproso, ahora un centurión romano, uno de los enemigos del pueblo de Dios. Los judíos no los podían ver delante, pero Jesús le muestra amor y compasión. Y fíjate lo que era, ¿no? Se acerca a Jesús y le dice, solo necesito que des la orden. Qué fe, ¿no? La de este hombre. Y Jesús dice, ¿tiene más fe este hombre gentil, este hombre no judío, este soldado romano, que todos los judíos que hay en Israel? Tremendo, ¿eh? No sé si algún día estaré preparado para explicar la diferencia entre, primero para definir lo que es la fe, porque aún no sé definirla totalmente, cuando tiene que ver con la enfermedad. No soy capaz todavía. Porque tuvo fe este hombre y entonces Jesús le dice, bueno, pues así como crees, así te sea hecho. Entonces, ¿por qué a mí no me es hecho? Porque no tuve la fe que tuvo este hombre. Es que no es eso. Va mucho más allá de todo esto, porque es cuando Él quiere, no solamente cuando yo tengo fe. Y el centurión reconoce la autoridad de Jesús y le llama Señor. Este hombre sabe que solo Dios puede ordenar a una enfermedad que abandone el cuerpo. Y entonces se lo pide. ¿Sabes que la fe de una persona puede salvar a otra? Como aquellos amigos del paralítico, otro paralítico, ¿te acuerdas? Que lo bajaron, abrieron el techo allí de paja de aquella casa y entonces, como no había sitio para entrar, lo bajaron por el techo y lo pusieron delante de Jesús. La fe de unos amigos salva y sana a su amigo. Y este hombre también está clamando a Dios por sanidad de otra persona. Y Dios lo hace. Y Dios sana a distancia. Muy bien, pues nada, vete, cuando abras la puerta ya lo vas a encontrar sano. Qué tremendo, ¿verdad? El poder de Jesús. Y también todo lo que dice ahí. Dice, muchos gentiles estarán en el reino, pero muchos judíos no. Los que deberían estar, el pueblo de Dios, no van a estar. Van a estar los que creen en mí. Y esto también nos muestra acerca de la sanidad espiritual. Es como que el pecado ha paralizado nuestros miembros y no nos deja caminar por los senderos de la voluntad de Dios. Es que no nos da tiempo en esta mañana a seguir analizando aspectos de todo el capítulo. Versículo 14. Jesús fue a casa de Pedro, donde encontró a la suegra de este en cama, con fiebre. Le tocó Jesús la mano y la fiebre desapareció. Luego se levantó y se puso a atenderlos. Así que Jesús tiene autoridad sobre la fiebre, sobre las infecciones. Y Jesús transmitía vida a todo el que tocaba, la sanidad física. No vas a encontrar, creo, ningún caso en la Biblia donde alguien muere en la presencia de Jesús. Porque Él era vida y el que le tocaba, su sanidad, su vida, se transmitía. Y así encuentras aquí a la suegra de Pedro sana. Ahora hay otra lección, la sanidad espiritual. La infección del pecado también nos impide servir a Jesús. Y necesitamos el toque de Jesús, el llamado de su Espíritu, responder a su voz. Seguimos, versículo 16. Al anochecer, llevaron a Jesús muchas personas endemoniadas. Con una sola palabra expulsó a los espíritus malos y también curó
a todos los enfermos. Esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el profeta Isaías. Él tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. Así que Jesús tiene autoridad sobre cualquier enfermedad, porque ahí dice enfermos de toda clase. Y Jesús hacía así, una palabra, y la enfermedad se iba. Ojalá pudiésemos estar allí en aquel momento justo, porque entonces seríamos sanos. Porque todos los que estaban allí fueron curados. Pero Jesús no curó a todas las personas de Israel, ni a todos, no. Curaba cuando él quería. Ahora, el versículo 17 es importante porque dice que esto cumplió la profecía de que el Mesías cargaría con nuestras enfermedades. Pero esto se cumplió allí, en aquellos días, no hoy. A veces hay personas que dicen, como dice Isaías, Jesús llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores. Así que Dios quiere que sus hijos sean sanos y no tengan enfermedad. Yo he leído esto en libros cristianos. Y cuando aún no conocía bastante de la Biblia, también me lo llegué a creer un poco. Dios quiere sus hijos prósperos económicamente y sanos. Pues no, Señor. Eso no es lo que dice la Biblia. ¿Que Dios da prosperidad? Sí. ¿Que Dios sana? Sí. Pero no siempre. Pero entonces, ¿por qué aquí sana a todos? El tema del mal en el mundo y el sufrimiento son unos de los misterios más grandes que podamos intentar explicar. Porque ya desde el primer libro de la Biblia, que seguramente fue el libro de Job, Dios quiso dejar muy claro que aun siendo un varón justo, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, podía sufrir terriblemente. Sus 10 hijos muertos. Toda su economía, sus negocios, su dinero, fuera. Y aún por encima, casi como el leproso que acabamos de ver. Y su mujer abrazándolo y diciéndole, no te preocupes, cariño, saldremos de esta, ¿no? Bueno, también hay que pensar lo que debió sufrir esa mujer, ¿eh? Una madre que pierde a sus 10 hijos. Y en ese primer libro de la Biblia Dios dice, no me preguntéis por qué, porque no os lo voy a decir. No os voy a decir el por qué, porque no estáis preparados para saberlo. Os pido que confiéis en mí. Nada más que eso. Qué fácil y qué difícil. Pero eso es la fe. Es confiar en Dios a pesar de. Dios tiene autoridad para sanar cualquier tipo de enfermedad. Ahora, si Dios sanase hoy toda enfermedad, entonces estaría yendo contra sí mismo. ¿Por qué digo esto? Porque ¿qué dice Dios en Génesis capítulo 3? ¿Qué pasa cuando Adán y Eva pecan y desobedecen a Dios? Que Dios establece una serie de maldiciones que van a venir sobre ellos, que son inquebrantables. Y les dice dolor en el embarazo y en el parto, para empezar. Segundo, problemas de pareja y maltrato. Maltrato. Machismo y feminismo. Ahí aparece. Dice, tu marido se va a querer enseñorear de ti y te va a tratar como un objeto por haber pecado. Esto ya viene de hace miles de años, ¿eh? No es que Dios quiera eso, es que es lo que hemos buscado nosotros. La naturaleza maldita, el trabajo penoso y que causará dolor y sobre todo enfermedad y muerte. ¿Por qué estoy enfermo, Señor? Porque vivo en un mundo caído, porque soy un pecador y porque en un sentido no merezco otra cosa. Eso es lo que Dios establece ahí.
pero de vez en cuando Dios nos da pequeños guiños del futuro, pequeñas señales del reino, y entonces de vez en cuando sana a este y al otro para decirnos: confía, confía que se acerca lo que estás esperando. Un reino de paz, un reino de justicia, un reino de sanidad absoluta, donde el niño morirá de 100 años, dice allí. El único que tiene autoridad sobre la enfermedad es Dios, no el creyente. Y si no, mira nuestros cultos de oración. La mayoría de las peticiones son por enfermos. Jesús comenzó su ministerio diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Y como se acerca el reino de Dios, se acerca la sanidad de los enfermos. Pero es que los judíos rechazan el reino y el reino vuelve a apartarse. Y entonces aquellas señales milagrosas de Jesús, de los discípulos, de los apóstoles, poco a poco comienzan a irse otra vez. Ese es mi punto de vista en cuanto al tema de las sanidades y los milagros. Aunque hoy Dios lo sigue haciendo, pero no de esa forma. Porque Pablo tenía un aguijón y 3 veces le pidió a Dios, con fe, por supuesto, y Dios no se lo quitó. Y ves a Pablo también pidiendo oración por ciertos compañeros suyos que estaban enfermos también, y Timoteo enfermo, y el otro enfermo, y uno casi muere, porque es que el reino estaba ahí en ascuas. Ahora, cuando ese reino venga con todo el poder de Dios, volveremos a experimentar el huerto del Edén, la sanidad, la paz, la justicia, dejaremos de llorar y viviremos como siempre hemos querido, por la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Así que, ¿por qué a unos Dios sana y a otros no? Pues seguirá siendo un misterio mientras vivamos en esta tierra. Pero tenemos esa promesa de que un día todo eso terminará y viviremos en ese reino precioso. Y cuando veamos atrás, si es que vamos a poder ver, y digamos: valió la pena 1.000.000 de veces haber vivido 80 años en la tierra llorando con enfermedades. Y no solo eso, la vida también es muy bonita, no es solamente quedarse con lo negativo. Es muy dura la vida, pero lo que nos espera nos va a hacer olvidar completamente ese pequeñito punto de nuestra humanidad en la tierra. Porque el dolor que pasa una mujer esos 9 meses y el parto, yo no puedo explicarlo. Pero cuando ve la carita de su bebé, amigo, no importa nada. Lo volvería a pasar. Bueno, algunas sí, otras dicen nunca más. Pero es que esa nueva vida hace que todo lo demás haya quedado en el pasado. Y cuando nosotros seamos semejantes a Cristo, cuando Él se manifieste, cuando nuestros nuevos cuerpos nazcan y cuando vivamos en ese otro mundo, esto será dice la Biblia, ni más vendrá al pensamiento, porque los primeros cielos y la primera tierra pasaron. Y ahora todo es hecho nuevo. ¿Lo crees? No me creas a mí, cree lo que dice la palabra de Dios. Y mientras, en medio de la enfermedad, en medio de las circunstancias difíciles, en medio de los problemas, de la falta de trabajo, de los problemas interpersonales, familiares, tenemos que seguir confiando en Jesús, que Él camina de la mano con nosotros y nos deja y no nos deja. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana porque tú tienes poder, porque Jesús tiene autoridad divina y porque no importa, Señor, lo que venga a nuestra vida, aunque nos haga llorar, clamar, porque también en medio del sufrimiento tú nos enseñas grandes cosas que no aprenderíamos de otra forma.
Y en estos momentos, Señor, clamo también por cada uno de mis hermanos y hermanas, por las familias representadas en este local, en este lugar, en esta iglesia, porque todos están luchando también con sus motivos personales. Te pido, Señor, que hagas un milagro, como oraba antes Alan también al comenzar la reunión. Señor, queremos ver un milagro. Danos un milagro. Pero sobre todo, danos el milagro de ver a personas que abandonan su pecado y se vuelven a ti. Que en esta mañana, en este lugar, o personas que están escuchando a través de internet, puedan entender que también son leprosos, que también son paralíticos, que también tienen fiebre de una forma espiritual y que sus vidas están exentas de paz porque no te tienen a ti. Y que hoy todos podamos venir a ti y decir, Señor, perdóname, perdona mis pecados, transforma mi vida espiritual, me arrepiento de esta vida que llevo, ven a mi vida, transfórmame, quiero sentir la mano de Jesús tocando mi alma y diciendo, quiero, sé sano, sé salvo. Oh Señor, te alabamos, te damos gracias por esta vida que nos has dado físicamente y también por la vida que nos espera en la eternidad, con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar este podcast. Si quieres contactar con nosotros, escríbenos a iglesiaevangelicarevive@gmail.com. Puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube.